Vamos más. Listo, parece que ya estamos. Muy bien, el día de hoy vamos a estarnos haciendo esta pregunta. ¿Qué movimientos y qué fuerzas están involucradas entre el contacto entre cuerpos? Esto es que para que podamos identificar qué es lo que está pasando en cada uno de los contactos entre cuerpos. ¿Cómo vamos a ir conectando un cuerpo rígido con otro cuerpo rígido? Y en medio vamos a poner esta relación cinemática. Tal vez parte de esto ya lo hicieron en estática, cuando identificaron cuáles eran las restricciones, tal vez les llamaron apoyos, no, sí, sí les llamaban apoyos, y a las fuerzas les llamaban reacciones. En este curso le vamos a estar llamando restricciones en los apoyos. ¿Cuáles son las fuerzas que restringen el movimiento y cuáles son los movimientos posibles? Entonces analizaremos qué movimientos posibles se pueden desarrollar, buscando que sean movimientos ortogonales, tal vez sea paralelo a la superficie y perpendicular a la superficie. Por otro lado, identificaremos las fuerzas de restricción que existen en cada contacto. En esto trataremos de ver las mismas direcciones anteriores. Aunado a ello, también vamos a tratar de ver si hay una posible rotación. A partir del punto que veamos de contacto, ver si es posible la rotación o si hay un par que restringe esta rotación. Para realizar este análisis, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a tomar el contacto entre dos cuerpos. A uno de ellos lo vamos a fijar, lo vamos a dejar fijo para ver cómo el otro se puede mover relativamente con respecto al primero. Pero va a ocurrir un pequeño problema. Vamos a ver que no solo van a estar involucrados dos cuerpos. Es posible que en medio, en donde esté la unión, tenga muchas otras cuerpos, tal vez sean las piezas que me van a estar dando esta, es que no quiero llamarla articulación, este contacto entre cuerpos. Posiblemente esté compuesto por una rueda, unos balines, unas pistas de rodamiento, por unos cilindros, por un perno. No sé qué tantas piezas pueda llegar a tener. Nosotros lo que queremos ver es toda la acción, toda la relación cinemática que hay entre el cuerpo anterior, un eslabón, y el cuerpo siguiente, el otro eslabón. En medio vamos a tener esta unión. Y en esta unión, insisto, puede tener muchas piezas, muchos componentes individuales, pero quiero ver el efecto total de esa unión.
Pero insisto, aunque pueda haber muchas piezas, nosotros solamente analizaremos la parte global de esta unión. Entonces vean que ya estoy empezando a cambiarles el lenguaje. Ya no solamente van a ser cuerpos, ahora los voy a considerar eslabones. Eslabón anterior, parte de una cadena. Eslabón siguiente, siguiente sección de la cadena. Y en medio vamos a ver esta unión. Todavía no le quiero dar nombre, no le quiero llamar articulación. Veremos más adelante por qué. Entonces, vamos a ver cómo juntamos un cuerpo con el otro. ¿Dudas hasta aquí? Voy entonces empezando con lo que ocurre en el plano. Déjenme encuentro la primera figura. Ustedes ya tienen sus tablas a la mano. Y la primera figura hay uno que le llaman rodillos y otro que le llaman patines. ¿Sí lo alcanzan a ver? Yo voy a copiarlo y pegarlo directamente desde la imagen que tengo. ¿Se alcanza a detectar estos apoyos de rodillos? Sí, profe. Sí, profe. Creo que es el de patines. Me recuerda a los patines de ruedas en línea o a los patines de 4 ruedas. Está compuesto por múltiples piezas. Están los rodillos, las ruedas de abajo. Está una sección que está siempre en contacto con el piso. Hay un perno. Y entonces, déjenlo un poco más grande para que se alcance a ver. Hay múltiples piezas, pero yo quiero ver cómo se comporta entre el piso, que puedo considerar fijo, el elemento anterior, y la barra, el elemento siguiente. Desde el eslabón piso hasta el eslabón barra, todas las piezas que están involucradas, veamos qué movimientos permiten y qué movimientos restringen. Para indicar los movimientos que se permiten, voy a estar pintando flechas verdes. Para ver alguna fuerza que se cause, que tenga alguna restricción, voy a poner flechas rojas. Y en algunas ocasiones voy a tener que dibujar flechas punteadas, ya sean verdes o rojas, cuando o la fuerza puede estar cambiando o el movimiento puede empezarse a permitir. Cuando pueda haber alguno de estos cambios en el movimiento o en la fuerza, va a ser cuando voy a pintar estas flechas discontinuas. Diría, hay una posibilidad del cambio de comportamiento. ¿Dudas acerca de esta nomenclatura que voy a estar utilizando? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces vamos a empezar a analizarlo. Creo que antes, en estática, podían haber llevado estas restricciones, pero únicamente veían los movimientos, no es cierto, las fuerzas de restricción, no veían los movimientos permitidos. Profesor, hay un compañero que no puede entrar. Voy a revisar. Creo que ya los acabo de dejar entrar. Me espero un momento en la sala para ver si aparece alguien más. Parece que no hay nadie más. Si llega alguien más, avísenme, por favor. Entonces voy con el primer apoyo.
Aquí las direcciones preferenciales parece ser paralelo y perpendicular al plano. Porque veamos cómo se comporta el movimiento. ¿Se puede mover hacia adelante y hacia atrás? ¿O hay alguna restricción? No, pues sí se puede, ¿no? Simplemente los rodillos es lo que están permitiendo. Nos están quitando la fricción de contacto. Ese dicen que es uno de los grandes descubrimientos o que quedó plasmado dentro de los apuntes de Leonardo da Vinci, los primeros rodamientos. No tenía la tecnología para hacer buenos rodamientos, los hacían de madera, pero gracias a dividir el movimiento entre un cuerpo y otro por medio de pequeñas ruedas o cilindros, permitía que se redujera la fricción al mínimo. Entonces, hacia adelante y hacia atrás, no veo que haya alguna restricción. Entonces, en esta dirección paralela al piso, voy a poner una flecha verde o roja. Verde. Verde. Ahorita la voy a poner con las dos puntas, porque puede moverse tanto adelante hacia atrás. Como no sé hacia dónde es el movimiento, generalmente lo voy a poner positivo, pero ahorita simplemente quiero indicar que es posible el movimiento tanto hacia adelante, sería una flecha, como hacia atrás, sería la otra flecha. Muy bien. ¿Se puede permitir el movimiento hacia arriba? ¿Se puede separar del piso? No, eso creo que no. En este, ¿ves que haya alguna superficie en la parte de arriba que lo restrinja? Sí, sí se puede. Sí se puede, pero ahí va a ocurrir uno de estos cambios. En cuanto se separe del piso, vamos a perder este contacto entre dos pares de cuerpos, bueno, entre un par de cuerpos. Y entonces, cuando se separe, perdería el apoyo. Estos apoyos no están hechos para separarse. Sería el equivalente a van patinando, despegan del piso y ya será lo que les pase en la caída, ya no tiene la culpa el rodillo, ustedes se separaron del piso. Hacia arriba, si se separan, perderán contacto y se perderá esta relación entre el par de cuerpos. Veamos el otro. ¿Se puede mover hacia abajo? ¿Puede atravesar el piso? No. No. Y entonces ahí es donde se crea una fuerza de restricción. Nosotros estamos analizando el movimiento hacia abajo y vean que en sentido contrario se están generando estas restricciones. Esta es la fuerza que es en restricción perpendicular a la superficie. Ustedes ya le llamaban en estática de una forma bien bonita. ¿Cómo le llaman a la fuerza que es perpendicular a la superficie? La normal. Es la normal. Entonces vean que aquí en estas dos direcciones perpendiculares, en una primera dirección no hay ninguna restricción y en la segunda dirección hay un comportamiento raro. Si se separa ya no tendría la relación cinemática y si trato de atravesarlo hacia abajo, pues se genera la fuerza de restricción. Fuerza de restricción. Tal vez en otro de los cursos se los enseñan como reacciones, son fuerzas de restricciones. La reacción de esta fuerza es la que empuja del mismo tamaño, misma dirección, mismo sentido, pero hacia abajo, al piso. Esa sería la reacción. Pero no, ahorita estamos viendo qué es lo que le está pasando al segundo cuerpo si al primer cuerpo lo dejamos fijo. Ahora, en el plano, necesitamos ver no solo un movimiento, ni nada más en dos ejes, uno perpendicular al otro. También tenemos que ver si tenemos alguna restricción a la rotación, y esa rotación es la que estábamos mencionando, que únicamente se genera perpendicular al plano. Con este arreglo, ¿ven ustedes que tenga alguna restricción a la rotación? No. Gracias al perno que tiene ahí en medio, esto puede girar libremente. Entonces le voy a poner una flecha con las dos direcciones de la rotación. Perdón, con los dos sentidos de la rotación. En realidad es un eje perpendicular que nos está viendo y nosotros indicamos con esta flecha que es posible el giro hacia cualquiera de los dos sentidos. Dejen copio todas las flechas que hicimos ahorita para que las ponga a un lado
y las alcancemos a ver bien. Profe, una duda. Ahí no necesitaríamos primero alzar ese mecanismo para poder hacer que rote, porque si ¿No? está apoyado en el piso, pues los balancines como que se oponen al rotamiento, ¿no? Bueno, a la rotación. No te preocupes, y no. Fíjate que aquí en No, medio, ok. creo que no sale bien en el dibujo, pero ahí en medio hay un perno. Sí, sí lo alcancé a ver. Bueno, ajá, hasta íbamos bien. Ese perno, lo que utilizan en esos pernos es igual a la bisagra que tienen las puertas. Permite la rotación. Esas bisagras son las que impiden que tengas algún par restrictivo. A menos de que sean muy malas bisagras y ya estén todas oxidadas y se estén atorando, ahí ya tal vez tengan un poco de fricción. Pero fíjate para qué sirven esas bisagras, para impedir que tengas esta restricción a la rotación. ¿Mejor? Sí, nada más que, o bueno, yo sigo viendo que, por ejemplo, la fuerza que usted dibujó en rojo se podría Ujú. dividir en tres pequeñas fuerzas en los tres puntos de contacto. Correcto. Y, y esas, o sea, digamos, las dos, la de la hasta la derecha y la hasta la izquierda, podrían a su vez restringir ese momento, ¿no? Que se podría generar. O Ah, sea, pero ve a quién restringen. Están físicamente, restringiendo que tenga la rotación, pero del cuerpo verde. Este sí se queda paralelo al piso gracias a todas las fuerzas que estás tú alcanzando a ver. ya, lo que se movería sería como la viga que lo sostiene. Ok, ok. Exactamente. Ahora, justo, qué bueno que preguntaste esto, porque ve entonces que tienes múltiples piezas, hay múltiples cuerpos involucrados, son cuerpos, son pedazos de materia en esta articulación. Es que no lo quiero llamar articulación porque es un mal nombre. En esta unión entre dos cuerpos, tienes a las ruedas de los rodillos, tienes a la base, tienes a un perno por allá arriba. En realidad, esta unión entre los dos cuerpos está compuesta por muchas piezas, pero ya en su conjunto, viéndolas a todas en conjunto, solo alcanzo a ver esta descripción. Entre el cuerpo anterior, entre el naranja, y el cuerpo siguiente, el gris, entre el eslabón anterior y el eslabón siguiente, la unión me permite estos movimientos y presenta estas restricciones. ¿Mejor? Sí, profe. Estamos viendo entonces qué pasa entre el anterior, el naranja, y el siguiente, el gris. En medio vamos a encontrar muchas piezas, esas son las que nos van a estar conectando uno con el otro. Entonces, a este le llamamos, yo creo que va a ser el patín, un apoyo de patín. ¿Puedo continuar? Si quieren ponerle algún nombre, porque me dijeron que cada una de las fuerzas que viera le pusiera nombre, la única fuerza que alcancé a ver aquí fue la normal. Los otros son movimientos posibles. La línea punteada quedamos que sí es posible, pero se va a desarticular esto, va a perder contacto, y entonces por eso no la llego a considerar como parte de este movimiento. Vamos a hacer una tabla aquí para ver entonces la conclusión de este dibujo. En total estamos analizando tres posibles movimientos. Es hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y la rotación sobre el eje Z. Uno en X, uno en Y y un omega en Z. ¿Estos cuáles sí fueron posibles? ¿Cuántos movimientos sí dejamos libres? Sería en Y.
En Y se separa y sigue teniendo contacto. Sería más bien en X, ¿no? En X, Sí. ese sí, me parece bien. Y aparte, el de teta Z, vean que esos dos movimientos se pueden realizar libremente con la unión entre estos dos elementos. El de Y, ese es el que no vamos a poder. En Y tenemos una restricción y dos movimientos posibles. Dos movimientos se van a poder realizar. Este tiene dos libertades. Y una restricción. En cuanto a la línea punteada, si ya perdemos contacto, ya no tenía sentido para nuestro análisis en mecanismos. Sería que ya dejó de tener unión entre un cuerpo y otro. No sé si voy a poder controlar el movimiento después de eso. Es el patinador volando. Vamos a ver si podemos analizar de la misma forma al siguiente caso. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Muy bien. Nada más dejen uno todos los dibujos para poder irme con el siguiente. Voy a estar revisando igual en el siguiente caso cuántas libertades, cuántos movimientos, qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible. Y vemos qué pasa. Muy bien, el siguiente caso, déjenlo, copio y lo pego. A este le llamaría el caso del rodillo. ¿Sí se alcanza a ver el rodillo? Sí, profe. Muy bien. Este, si lo viera en estática, entre el patín y el rodillo, no alcanzan a ver mucha diferencia. Dicen que hacen lo mismo, pero no es lo mismo. No quedamos que rodillo. Entonces, de la misma forma, tenemos que ver si se mueve hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y si tiene rotación posible en Z. Nuevamente, son muchas las piezas involucradas. Hacia adelante y hacia atrás se pueden mover. Sí. Sí. Sin problemas. Aquí diría tiene esta primera libertad. Bueno, se puede mover hacia arriba. Según yo, no, porque hay un tope. No porque hay una superficie y tomando en cuenta la fuerza de impenetrabilidad que podría estar involucrada, se generaría una normal en la parte de arriba. Este tiene la diferencia que no permite separarse, porque tanto arriba como abajo genera estas normales. ¿Ya las alcanzaron a ver? Una es la normal que ocurre en el piso y otra es la normal que ocurre en el techo. Sí. Este no va a permitir que se separen. Creo que ya encontré entonces cuál es la diferencia. Aunque en el Beer and Johnston los clasifican igual, como que simplemente genera fuerza normal, en uno la normal solo puede ser positiva. En cambio, en este caso, la normal puede ser positiva o negativa. Este restringe completamente el movimiento y no permite que se separen en dirección Y. Mientras tanto, en dirección Z, ¿ven alguna restricción al giro? No. Ninguna. Entonces la voy a pintar en verde y permite el giro tanto hacia adelante como hacia atrás. Sí son parecidos en cuanto a que tuvimos las mismas direcciones de análisis. En X, en Y y en teta Z. Pero también son parecidos
en cuántas libertades permiten. Vamos a ver si lo alcanzamos a escribir de la misma forma. Vean que de las 3 posibles libertades, de los 3 posibles movimientos que tenemos, 2 sí se pueden realizar y hay otra vez una sola restricción, ya sea la normal hacia arriba o la normal hacia abajo, solamente podemos tener esa normal que nos impide el movimiento. Diferencia con el primer caso, la normal de acá arriba solamente podía ser positiva. En cambio, en el caso de acá abajo, la normal puede ser positiva o negativa. ¿Dudas de lo que estamos haciendo? No, profe, ninguna. Entonces, a este sistema le dicen que tienen 3 libertades. Bueno, más bien, son 3 libertades potenciales, pero de ellas realmente solo tiene 2 libertades y una restricción. Vamos a seguirnos así. Todos estos que están en 2 dimensiones, que puedo ver en el movimiento plano, solo me interesa un movimiento hacia adelante y hacia atrás, uno hacia arriba, hacia abajo, y vean que el que estoy evitando analizar es el que va en profundidad hacia afuera y hacia adentro del pizarrón. Eso será cuando ya esté en 3 dimensiones. En 2 dimensiones, solamente analizo 3 posibles movimientos. Voy con el siguiente y veamos qué capacidades de movimiento tiene, cuáles serían las restricciones y si tiene alguna otra consideración. Es el que se llama balancín. Estos balancines, si llegan a pasar por Tasqueña y Tlalpan, sí, creo que sí es el de Tasqueña y Tlalpan, por la parte de abajo de Tlalpan, podrán ver el puente de Tasqueña por arriba y en uno de los extremos del puente podrán ver estos balancines. Veamos qué movimientos permiten. Puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Sí, pero en algún momento como que se cae y ya no avanzaría, ¿no? Entonces, sí, pero poquito. Estos balancines están hechos para lugares en donde tengan un movimiento en horizontal, pero que vayan a ver que es poco, que tenga alguna otra restricción, que pueda pegar contra el otro pedazo del puente. Entonces, sí permiten un movimiento muy pequeño hacia adelante y hacia atrás. Yo digo que parecen más bien patines, pero no le puedo llamar patines por las piezas que están involucradas. No veo que tenga unas ruedas. Yo solamente alcanzo a ver al pedazo de balancín que está haciendo la función de las ruedas. Tampoco le puedo considerar un rodillo porque no tiene la superficie de arriba para contenerlo. Solamente veo que tiene la superficie de abajo que genera una normal. Y nuevamente, si trato de separarlo hacia arriba, vamos a perder la continuidad entre todo el cuerpo. Este movimiento hacia arriba sí lo tiene permitido, pero si lo realiza, va a perder contacto. Estos balancines los ocupan dentro de la ingeniería civil en estos puntos en contacto en el puente en el que puede tener una expansión térmica o que puede tener un poco de movimiento relativo y no quieren que la estructura de arriba del puente esté en contacto con el soporte del puente, que tenga este movimiento relativo.
Si ustedes pasan por arriba de ese puente, podrán ver unas, parecen mandíbulas de acero en el contacto entre el puente. Y entonces cuando hace frío, el puente está contraído y se ve la mandíbula casi abierta, pero cuando hace mucho calor, el puente, la parte de arriba, se va expandiendo y hace que la mandíbula se vaya cerrando. Resulta ser un mecanismo. Permite el movimiento relativo entre las superficies, entre los diferentes cuerpos que están involucrados, aunque sea un poco. En cuanto a la rotación, ¿ven que tenga algún problema con la rotación Ninguno. o la restringe? Sí es permitido. Y parece que el movimiento es completo dentro de la rotación, correcto. Entonces, los tres tienen características parecidas, pero dependiendo de cómo están unidos, realmente son ligeramente distintas. Los tres apoyos, yo los clasificaría de, son diferentes formas, pero coinciden en algo. De los tres posibles movimientos analizados, solo tienen dos libertades posibles. En la clasificación de cada uno de ellos diría tiene 2 grados de libertad, 2 libertades posibles de movimiento y una restricción. Dos grados de libertad, 2 libertades posibles de movimiento y una restricción. No estoy tomando en cuenta qué pasa cuando se separan, porque cuando se separan pierden contacto y ya no tendría chiste cinemático, ya se convertiría esto en un tiro parabólico, ya no sería un mecanismo. Perdería el contacto entre los cuerpos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿Puedo continuar entonces? Sí, profe. Muy bien. Entonces voy con el otro que viene ahí dentro de esta tabla. Según yo, el siguiente es el de superficie sin fricción. Esta parte de superficie sin fricción ahorita me parece que no es un mecanismo, pero el contacto entre una leva que va rotando y su seguidor es este tipo de contacto. Resulta que sí me está conectando un cuerpo, el anterior, con el siguiente. El ejemplo que utilizaré aquí para la superficie sin fricción sería el contacto entre un seguidor y una leva. Veamos cuántos grados de libertad tiene, simplemente viéndolo así. El cuerpo gris respecto al cuerpo naranja, perdón, creo que aquí es medio verde naranja, no alcanzo a ver bien el color, se puede mover hacia adelante y hacia atrás. ¿O hay alguna restricción que se lo impida? No, sí se puede, Yo ¿no, no veo profe? ninguna. Pues sí, es sin fricción precisamente se puede. No hay ningún problema. El problema vendría cuando, opción 1, pierda contacto con la superficie. Si pierde contacto con la superficie, ya no sabría decirles qué es lo que está pasando. En estos cuerpos necesito alguna fuerza que me esté empujando hacia abajo para que se genere la restricción que me empuja hacia arriba. Si no tenemos esta fuerza que nos permite el cierre entre los dos cuerpos, no voy a poder articularlos, no voy a poder conectarlos cinemáticamente uno con el otro. En la parte de los civiles les diría,
no tienen problema. Vean que siempre están combatiendo al peso. Y estos se dice que tienen un cierre por fuerza. Necesitan una fuerza empujando hacia abajo para que se dé este contacto entre el piso y la barra. En cambio, el rodillo, vean que no requirió de alguna otra fuerza para poder generar la normal. Si se apoya hacia abajo, se genera normal de abajo. Si se apoya hacia arriba, se genera normal de arriba. A estos se les considera con un cierre por forma. En este caso, la canaleta en la cual vive el rodillo. En los otros, les diría que son cierre por fuerza. Se requiere del peso para generar la fricción. ¿Sí se alcanza a ver la diferencia entre estos dos posibles tipos de cierre? Cierre por fuerza y cierre por forma. Lo estoy viendo en los dos primeros casos porque es donde más se alcanza a notar. Y me espero ahorita un minuto en lo que ustedes van haciendo sus anotaciones, por si hay alguna duda con los diferentes casos que hemos analizado. En estática, simplemente dicen que generan la normal. Como apoyo, estos apoyos únicamente generan la normal y generalmente los agrupan, creo que es en el primer renglón del Byron Johnston, ¿correcto? Sí, así están las tablas. Muy bien. Entonces, para ¿podría- estática siguen funcionando muy bien porque generan normales. Pero ya para la parte de mecanismos, vean que no solo estamos viendo cuáles son las fuerzas de restricción que generan. Sí me interesa que generan una restricción porque entonces me dejan dos posibles libertades de movimiento. 2 grados de libertad, una restricción. La otra cosa que vamos a estar analizando es cuando se presenten estas flechas verdes discontinuas. Eso quiere decir que hacia arriba, si no hay algo que lo esté empujando hacia abajo, se puede mover. Ahí es cuando se presenta este cierre por fuerza. A comparación del otro, en el cual sí tengo la normal de arriba y la normal de abajo, en donde diría que es un cierre por forma. La forma misma que tiene el contacto entre un cuerpo y otro en ese, no le quiero llamar articulación, en esa unión entre los cuerpos, ahí sí estaría viendo entonces un cierre por forma. La misma forma de la unión no me permite que me mueva en esa dirección, por ejemplo, ahorita en Y. Profe, ¿podríamos hablar rápido arriba lo que había puesto de patín? Patín, este es el patín. Gracias, profe. Gracias. ¿Sí? También podría subirle un poquito más, profe, porfa. Déjalo, pongo en vista completa, a ver si se alcanza a ver bien todo. ¿Sí se alcanza a ver bien? Ahí está perfecto, profe. Uh-huh. Bueno, estos fueron los de calentamiento para poder ir viendo las fuerzas. Ahorita ya me voy a ir un poco más rápido porque voy a estar viendo en el plano fuerza hacia adelante, hacia atrás. Bueno, en una primera dirección, en otra dirección perpendicular, tal vez ahora toca hacer paralelo y perpendicular, y al final voy a ver el giro que se dé en dirección Z. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Déjenme paso entonces a diseño web. Listo. Entonces, en la superficie sin fricción, ¿ven algo que está impidiendo la rotación o se puede seguir de frente?
¿Hay alguna fuerza, hay algún tope, algo que impida que rote este cuerpo? No, Entonces tenemos también esta libertad. Permite el giro libremente. Voy a copiar estas flechas aquí al lado para que las alcance a ver bien. Y entonces ya voy a hacer el cuadro un poco más pequeño. Aquí solo alcanzo a ver que existe una normal. Lo que me habían dicho estática sí es válido. Pero ahora vamos a analizarlo con cuántas libertades, cuántos grados de libertad alcanzan a ver. ¿Serían 3 dos? libertades sin restricción. 2 grados de Dos. libertad son la rotación y la traslación hacia adelante y hacia atrás. Y una restricción. Hay quienes dicen que entre estos 2 grados de libertad y una restricción tenemos que llegar a las libertades totales que se tendrían, a las libertades totales que estoy buscando, que en el caso del plano son 3 y la suma de estas me debería de dar 3. No sé si vaya a poder decir eso siempre. Ahorita parece que sí va funcionando. Por otro lado, aquí le dirían que es un cierre por fuerza o un cierre por forma. Por fuerza. Cierre por fuerza porque requiere algo que lo empuje hacia abajo. Listo, esto es lo que vamos a estar buscando ya de forma más rápida en los siguientes ejercicios. Déjenme voy con el siguiente. El siguiente está medio raro. En el Bill and Johnston lo ponen como el mismo caso, pero se trata de 2 distintos casos. El siguiente que viene es este que es un cable. Creo que le llaman hasta cable corto. Nuevamente vamos a ver al cuerpo gris relativo al movimiento, al cuerpo, yo digo que es café o naranja, no alcanzo a ver bien el color. En este convendría que lo viéramos en X y Y o cómo nos convendría ver los movimientos posibles. Las fuerzas se darán en X y Y o tendrán alguna dirección preferencial para poder tener estas fuerzas. Observen al cable corto, por favor. ¿En qué dirección se genera la restricción? En cierto momento en X, ¿no? Una forma de verlo sería la siguiente. A ver si funciona. Parece que tiene un pequeño parte de restricción en X, sí. Y parece que tiene otra parte de restricción en Y. Pero así como parece que tiene restricción en X y restricción en Y, vean que también es posible que tenga un poco de movimiento en X y un poco de movimiento en Y. Yo creo que esa versión no me sirve aquí en X y Y. En Z no se puede mover completamente. Pero entonces, ¿en qué dirección sale la restricción? Algo que sí puede dibujar y siempre sea válido. ¿En la rotación? ¿La rotación tiene alguna restricción? En la dirección del cable. En la dirección del cable. Esa me gustó más. Veamos si es cierto. En la dirección del cable, el cable jala o empuja al cuerpo gris. Jala. Jala. Entonces voy a poner esta restricción. Esa le tocó ser de color rojo. ¿Sí se alcanza a ver dentro del dibujo? Sí, profe. Y entonces aquí lo que pasa es que no nos conviene un sistema XY. Aquí nos conviene un sistema polar. Uno en el cual siempre esté viendo hacia el centro
porque esa vista hacia el centro va a ser donde siempre exista esta tensión. Ya no se trata de una normal, ahora se trata de una tensión. Mientras tanto, en dirección perpendicular a la primera, observen qué pasa. La tensión puede impedir este movimiento hacia arriba y hacia abajo. Claro, cuando esté un poco más arriba, la tensión va a seguir empujando hacia el centro, mientras que el movimiento hacia arriba y hacia abajo simplemente es el que es perpendicular. Pero vean que en este caso, la tensión es la restricción. La tensión dice, no te puedes alejar más en dirección radial, pero tiene la libertad de movimiento en dirección transversal. Nuevamente vienen siendo direcciones perpendiculares, pero no a las que estaban acostumbrados ustedes de X y Y. La cuerda puede impedir que el cable, que el eslabón gris tenga algún giro o no lo puede impedir. Pues según yo sí permite el giro. Sí permite el giro, no puede generar ahí un par. La cuerda lo único que puede hacer es jalar en dirección del cable. Entonces resulta que es uno de los casos en los que se permite el giro. Dejen copio todos estos. Y los voy a pegar aquí al lado para que los alcance a ver bien. Ay, espérense, ocurre un grave problema, me faltó una flecha. El cuerpo no se puede alejar porque está la tensión, pero el cuerpo se podría acercar. Sí. El cuerpo se puede acercar y cuando se acerca ocurre una cosa bien rara. La tensión va a desaparecer. El cable va a quedar colgando como una catenaria y va a desaparecer la tensión. ¿Cuántos grados de libertad dirían que tiene este sistema? 2. 2 grados de libertad. ¿Cuántas restricciones le alcanzan a ver? 1. Muy bien. Y por esta capacidad en la cual necesito tener tenso al cable, ¿es un cierre por fuerza o un cierre por forma? Por fuerza. Por A fuerza. menos de que mantenga el cable tenso, no se va a estar dando esta relación cinemática entre los dos cuerpos. Resulta ser un cierre por fuerza. Y eso creo que lo estoy identificando por esta flecha discontinua. A menos de que mantenga el cable tenso, se puede acercar y puede desaparecer todo. Ese es el cable corto. Resulta que las cuerdas solo pueden estarnos jalando. Estamos viendo los efectos sobre el cuerpo siguiente cuando al cuerpo anterior lo estamos dejando fijo. Y a mí lo que me va a interesar dentro de cinemática es, bueno, no es de cinemática de los mecanismos, es ver cuántas libertades posibles tiene, cuántos movimientos posibles puede desarrollar. Voy con el siguiente ejemplo que se llama eslabón corto. Es muy parecido y si lo veo dentro de estática, hasta lo pone en el mismo lugar. Estos eslabones cortos generalmente se dice que no tienen masa y la única forma en la que pueden actuar es entre la línea de acción entre los pernos. Nuevamente tenemos una unión entre dos cuerpos que está compuesta por más
elementos. Puedo ver al perno de un lado, al perno del otro lado, al eslabón corto que estamos considerando que no tiene masa, pero analicemos nuevamente qué es lo que pasa con el gris cuando al naranja lo dejo fijo. Es muy parecido, pero no es igual. Cuando el eslabón gris lo trato de alejar, ¿se puede alejar o no se puede alejar? No, radialmente Porque no. no, porque se genera la tensión, me parece muy bien. Y entonces aquí tendría la fuerza de tensión. Pero por otro lado, cuando trato de acercarlo, mientras en el cable sí podía acercarlo porque el cable perdía tensión, ¿puedo acercar a esta bloque gris, a esta barra gris hacia la pared? No. No, porque No. entonces se genera, ya no va a ser una fuerza de tensión, ahora va a ser una fuerza de compresión. A diferencia del cable, un eslabón corto soporta tanto la tensión como la compresión. Generalmente a estos los ponemos como tensiones positivas, siempre los suponemos jalando, y cuando se da una menos tensión, entonces decimos que realmente está en compresión. ¿Listos? ¿Se entiende qué está pasando? Mientras tanto, en dirección perpendicular, ¿puede o no puede tener movimiento hacia arriba o hacia abajo? Sí se puede. ¿Puede o no puede rotar? Sí puede. Entonces, al ver al conjunto de movimientos y fuerzas involucradas, ¿cuántos grados de libertad dirían que tiene? ¿Cuántas restricciones? Dos libertades y una restricción. Dos libertades, una restricción. En este caso dirían, ¿es un cierre por fuerza o un cierre por forma? Forma. Por forma. Por forma. El eslabón, el que tenga esa superficie tanto de un lado como del otro, que no permita extenderse con la compresión y con la tensión, o eso me va a impedir la forma que pueda perder contacto. Me parece muy bien. Son muy parecidos nuevamente el cable corto y el eslabón corto. Parecen tener las mismas características, pero ya estoy empezando a detectar cuando es cierre por fuerza y cuando es cierre por forma. Vamos a seguir analizando otros casos. Y el siguiente se llama collarín sobre una barra sin fricción. ¿Saben dónde he visto este tipo de mecanismos? Son muy sencillos. En algunos cortineros que tienen una barra hacia abajo y ustedes agarran esa barra y jalan y sobre la misma barra se mueve un collarín, algo que está envolviendo toda la barra y ustedes pueden correr la cortina hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí han visto ese tipo de cortineros? Sí, profe. No, creo. Sí. Bueno, vamos a tratar de analizar el movimiento. Este elemento gris
puede deslizarse sobre la barra inclinada. A la barra inclinada va a ser a la que voy a dejar ahorita fija, a esta que estoy pintando en azul. Esa es la que voy a considerar fija y sobre de ella el collarín verde puede moverse hacia arriba o hacia abajo. No hay fricción entre ellos, puede deslizarse libremente. Ahora, entre el collarín verde y la barra gris, que sería la siguiente, ahí en medio está un perno. ¿Sí se alcanza a ver el perno? Sí. Muy bien. Y ya sobre el perno, ahora sí ya está conectado el elemento siguiente, la varilla gris. Entonces, al que voy a dejar fijo es al que estaba en color azul, a la barra, y yo quiero ver el siguiente eslabón, la otra barra gris, cómo es que está girando o qué movimiento está teniendo. Analizando a la barra gris siguiente, ¿qué movimiento sí es posible? Recorrer a la primera barra. En este caso le llamaría paralelo a la barra. ¿Correcto? Nuevamente, no en todos los casos tengo que pensar en X y Y. Aquí sería similar a lo que tendríamos en un plano inclinado. No tengo que pensar en horizontal y vertical. Ahí tendría que pensar en paralelo al plano y perpendicular al plano. En dirección perpendicular a la barra, gracias a la forma del collarín, puede generar normales tanto de un lado como del otro o hacia algún lado se separan. Nunca se separa. Nunca se separa. Resulta que cuando trato de hacerlo hacia arriba a la izquierda, se genera una fuerza normal adentro. Ahí adentro del rodillo se generará, pero se genera esa fuerza normal. Y si lo trato de separar hacia abajo a la derecha, también adentro en la pista donde está teniendo contacto la barra con el collarín, ahí se va a generar otra fuerza normal. En cuanto al giro, gracias al perno gris, ¿tiene alguna restricción para el giro? No, ninguna. Ninguna. Y entonces resulta que ahí tiene, nuevamente, veamos, vamos a clasificarlo por grados de libertad. A estas nada más por la característica de orientación respecto a la barra, les llamaría normales. Y en este caso puede tener la normal positiva o la normal negativa. ¿Cuántos grados de libertad? 2. ¿Cuántas restricciones? 1. ¿Cierre por forma o cierre por fuerza? Por forma. Cierre por forma porque se generan las dos normales. Me parece muy bien. Creo que ya entonces ya vamos a poder hacer la tarea. La tarea consistiría en ir analizando cada uno de estos contactos y decidir si es cierre por forma o cierre por fuerza. Voy a seguir ahorita con algunos de estos casos, ya me voy a ir un poquito más rápido, porque creo que ya entendí cómo voy a estar haciendo esta tarea. La tarea va a ser sobre todos los ejercicios que vea dentro en el plano y en el espacio. Pero ahorita me voy a analizar los del espacio. A este le llaman perno sin fricción en una ranura lisa. Perno y ranura lisa. La ranura en este caso nos la están colocando como una ranura recta, aunque también podría ser una ranura curvilínea. Paralelo a la ranura, ¿ven que hay alguna restricción de movimiento? No. No, ninguna hasta donde acaban la ranura. Ah, ya cuando llegue al tope, ahí sí ya habrá una restricción de movimiento. Más allá de ese punto no puede pasar y más acá de este punto no puede pasar. Hasta los topes puede avanzar.
pero en medio yo diría que puede tener un movimiento tangencial. Vean que tangente a esa ranura, aunque fuera una ranura curvilínea, sí se permite el movimiento. Normal a esa ranura, ¿se puede tener ese movimiento? No. No, no se puede. No. Porque puede tener tanto la normal de arriba como la normal de abajo. ¿Cuál de las dos va a estar presente? No hay problema. Con que pueda presentarse únicamente una de ellas, ya con eso ya controlamos el movimiento. Mientras tanto, restricción al giro. ¿Ven que tenga alguna restricción al giro gracias a ese perno circular sin fricción o puede girar libremente? Gira libremente. Gira libremente. Nuevamente clasificamos de forma rápida: cierre por forma, cierre por fuerza, grados de libertad y cuántas restricciones. 2 de libertad, una restricción, sería por forma. Una libertad, no es cierto, 2 libertades. Sí. Una restricción, cierre por forma. Aquí nuevamente le tendría que llamar fuerza normal, porque vean que en todos estos casos es que la superficie no me permite atravesarla. Y lo de cierre por forma lo alcanzamos a detectar porque genera tanto la normal de arriba por uno de los lados como la normal de abajo por otro de los lados. Voy con otro caso. Y a este es al que los civiles le llaman bisagra, articulación o perno sin fricción. Aquí es donde se utiliza esta palabra de articulación. Ahora, palabra de articulación yo trato de evitarla de utilizar dentro de mecanismos porque articulación es donde se unen cualquiera de dos cuerpos. Por ejemplo, dentro del cuerpo humano tienen diferentes articulaciones. Por ejemplo, la articulación entre falange y falange de los dedos. Si lo viera en movimiento plano, parece que es esta misma articulación. Parece que no puede irse ni hacia arriba ni hacia abajo, ni a la izquierda ni a la derecha. Vean que ahí ese perno que está fijo al piso gracias a la base verde no les permite ningún movimiento y lo único que permite es la rotación. Igual en la siguiente falange, diría tal vez en la muñeca si la viera solamente como un movimiento plano o en el codo si lo viera como un movimiento plano. Y en general nos quedamos con esa idea de articulación, aquel que solo permite la rotación. A este simplemente le pintábamos. Perdón que les cambie la nomenclatura que ustedes estaban utilizando en estática, pero recuerdo que a esto le ponían una restricción horizontal, ¿sí se acuerdan? Una Sí. restricción paralela. Y una restricción vertical. Ya si daban positivos o negativos, quería decir que estaba apoyado contra la pared o que se estaba tratando de separar. Y como no sabíamos hacia dónde iban, las poníamos únicamente positivas. Ya si salía negativa, es que era la que iba hacia el otro lado, lo que nos está ocurriendo en el análisis anterior. ¿Sí se entiende cómo poníamos estas dos restricciones? Una paralela al piso y una perpendicular al piso. Sí. Ahora, lo hacíamos en estas direcciones para que supiéramos cómo quedaban los tornillos a corte en paralelo al piso y los tornillos en normal en perpendicular al piso. Pero la gran ventaja de esta bisagra, que creo que es el nombre más correcto que le podría dar,
es que a la rotación, gracias al perno que tiene ahí en medio, no presenta ninguna restricción. Aquí ya cambió la jugada. Aquí alcanzo a ver cuántas libertades y cuántas restricciones. Una libertad y 2 restricciones. Una libertad y 2 restricciones. ¿Cierre por forma o cierre por fuerza? Forma. Una libertad que es la rotación. Y 2 restricciones, la restricción en horizontal y la restricción en vertical, la restricción en paralelo y la restricción en perpendicular. Por último, por cierre, le dirían cierre por forma o cierre por fuerza. Forma. Forma. Ven que está la cavidad del perno y el perno, y entre ellos dos son los que están dando la forma de cierre. No requiere de alguna otra fuerza para llegar a este cierre. Voy con uno que parece similar, pero nos va a presentar dificultades por las fuerzas que están involucradas. Y este es el de superficie rugosa. En dirección perpendicular al piso, ¿hay o no hay posibilidad de movimiento? No, no hay. Diría, si trato de hacerlo hacia abajo, se va a generar una normal. Pero si lo separo hacia arriba, ¿lo puedo separar hacia arriba? Sí, pero perderá su movimiento horizontal. Sí, pero perderá, deja el movimiento, perderá contacto. Este lo voy a poner con rayas. Ahora voy con dirección horizontal. En dirección horizontal, ¿hay alguien que impida el movimiento? La fricción. Muy bien. Bueno, lo voy a poner ahorita hacia atrás porque lo estoy tratando de mover hacia adelante. Y la voy a poner como, oh, grave problema. La fricción me va a alcanzar durante algún tiempo. Pero hay veces que supero esa fricción y se convierte en fricción cinética. Y ahí ya hay movimiento. Por eso es que esta flecha roja la voy a poner con rayas. Hay un cambio en el comportamiento de la fricción. Porque resulta que si hay un cambio en el comportamiento de la fricción, hay un cambio en el comportamiento tanto en horizontal como en vertical. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces aquí tendría que analizarlo en dos posibles casos. Cuando la fricción me soporte y cuando la fricción ya no me soporte. Por último, voy a ver la rotación. ¿Hay algún impedimento para la rotación? No, ninguno. Ninguno. Y entonces aquí le va a tocar flecha con las dos cabezas porque permite la rotación completamente. Y entonces diría, tengo que ver dos posibles casos aquí. Uno que sería superficie rugosa sin deslizamiento y uno que sería superficie rugosa con deslizamiento. Cuando se trate de una superficie rugosa sin deslizamiento, ahí cuando no hay deslizamiento les diría, sí no soporta muy bien la fuerza de fricción y entonces no voy a tener el movimiento en horizontal.
Sin deslizamiento quedaría clasificado con ¿cuántos grados de libertad, cuántas restricciones? 1 de libertad y 2 restricciones. ¿Cierre por forma o cierre por fuerza? Fuerza. ¿Dudas hasta aquí de lo que ocurrió en este caso? ¿De qué va a depender que no tenga deslizamiento? Simple y sencillamente de si nos alcanzó la fricción estática. Puede ser que requiera 5 y la fricción estática me dé hasta 10, no hay ningún problema. Puede ser que requiera 7 newtons y la fricción estática me dé hasta 10, no hay problema. Puede ser que requiera 10 exactamente y ahí estaría a punto de deslizar. Vean que esta fuerza de fricción tiene la capacidad de estar cambiando su magnitud hasta el límite de la fricción estática. Porque si ahora me voy a deslizando, ha cambiado completamente el comportamiento. Con deslizamiento, la fuerza de fricción va a seguir estando, pero ahora tengo el movimiento paralelo al piso. Este se va a complicar un poco más. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Serían 2. Serían 2 grados de libertad. ¿Y cuántas restricciones están alcanzando ustedes a ver? 1. De esa flecha en rojo que está en horizontal, ve que sí está existiendo la fricción cinética. En total hay 2 restricciones, pero una de ellas no impide el cambio de movimiento. Ahí es donde no cuadra con eso que les estaba diciendo, de que las restricciones y los grados de libertad siempre tenían que sumar 3. Esto es por las características de la misma fricción. Esos cambios que tiene, esos cambios de comportamiento, me permite que tenga estas 2 posibilidades. Y sí, vean que hay la posibilidad de movimiento hacia adelante o hacia atrás y la existencia de esa fricción cinética simultáneamente. Hay movimiento en esa dirección y también hay una restricción que se está presentando en esa dirección. Todo esto por el comportamiento raro de la fricción. Entonces, aunque en general la suma de grados de libertad y restricciones me da 3, hay casos en los que no se presenta debido al comportamiento de las fuerzas. Puede ser que exista la fuerza, pero que también haya un movimiento en esa dirección. En este caso, en horizontal. Pónganle por ahí alguna nota donde puedan expresar esto que les acabo de platicar. Estos casos en donde puedo pasarme de un comportamiento a otro, es lo difícil de analizar, porque puede ser que tenga un comportamiento bajo ciertas condiciones y otro comportamiento bajo otras condiciones. Por eso eran difíciles los problemas con fricción, porque la restricción puede tener un cambio en su comportamiento. Hay veces que impide el movimiento y hay veces que no es capaz de impedir el movimiento. Dentro de los efectos externos de una fuerza, diría, sí, hay veces que se generan únicamente restricciones, hay veces que se generan cambios de movimiento y hay veces que se generan los dos simultáneamente, como en el caso de la derecha, cuando hay deslizamiento. Ahí se presentan los dos efectos externos.
tanto restricciones como cambios de movimiento. ¿Dudas? Sí lo clasificaría como un cierre por fuerza porque necesitamos que haya contacto entre las superficies. Algo tiene que estarlo empujando hacia abajo para que primero generemos la normal y simultáneamente generemos a la fuerza de rozamiento. Si no hay contacto, no puedo generar ni normal ni fuerza de rozamiento. Hay algunos textos en los que simplemente dicen que componiendo a estas dos fuerzas se tiene una sola restricción. Haciendo un paralelogramo dirían, pues sí, simplemente es la restricción de no poder atravesar el piso. Bueno, de no poder atravesar el piso y no poderlo raspar. Algo así es lo que expresan esos libros, en donde consideran que es solo una restricción. Pero para nuestro caso en mecanismos, no vamos a estarnos fijando tanto en las restricciones. Nosotros lo que vamos a estar revisando mejor van a ser los grados de libertad. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien, voy con el último en el plano. Y esos últimos que vimos en el plano son los primeros que veíamos ya en el espacio, en mecánica de materiales, lo que le llaman el empotramiento. Y resulta que un pedazo de cuerpo está empotrado con el siguiente pedazo de cuerpo. Veamos las fuerzas que puede tener. Se puede mover hacia adelante y hacia atrás. No. Y entonces ahí generaríamos una restricción paralela al piso. En este caso quedaría como restricción horizontal. Se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba sí, pero cambiaría, pero hacia abajo no. Se supone que en estos los tenemos atornillados a la pared o hay fuerzas de fricción que nos impiden sacarlo. En algunas ocasiones hasta nos piden calcular cuál sería la fuerza última en la cual se sacarían. Aquí sí consideraría que existe esta restricción. Observa, si ya llevaste mecánica de materiales, lo siguiente. Una va paralela al eje del cuerpo y eso nos va a generar los esfuerzos normales y otra va perpendicular al eje del cuerpo y eso nos va a generar los esfuerzos en cortante. ¿Ya lo alcanzaron a ver? Sí. ¿Ya están llevando mecánica de materiales? Uno es el que está generando internamente el esfuerzo normal y otro es el que está generando el esfuerzo en cortante. Por último, este tiene la capacidad de evitar el giro. Este sí permite meter un par de restricción. Ahorita los estoy colocando todos positivos porque no sé hacia dónde van. Ya si cuando haga mi cálculo me quedan todos negativos es que iban hacia el otro lado. En realidad, el par se estaría formando entre lo que ocurre abajo y lo que ocurre arriba del apoyo. Entre los tornillos de la derecha y los tornillos de la izquierda que estuvieran actuando sobre el cuerpo. Ahí sería donde se estaría generando el par. Pero nosotros lo vemos simplemente como un par que va a ser el que va a estar flexionando nuestro cuerpo. Ay, perdí ahorita mi regla, pero ese es el par que permite que doblemos a las reglas, por ejemplo. Según mecanismos, esto también viene siendo una articulación entre cuerpos. Porque tengo un eslabón piso y el siguiente eslabón, la base. Aunque por cómo están conectados, aunque es una articulación, no permite ningún movimiento.
A este, ¿cuántas libertades le dirían que tiene? 0. 0 libertades y 3 restricciones. De las 3 restricciones diría es restricción en paralelo, restricción en perpendicular y par flector. Tal vez en la materia de mecánica de materiales no le están llamando par, sino le están llamando la torca o el torque de flexión, o el momento flector. Tal vez le están llamando el momento flector. En realidad, su nombre más correcto en español sería par de flexión. Para no entrar en mucha controversia con sus otras asignaturas, voy a utilizar el tau. El par flector. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? Esta sí es una articulación, porque estamos uniendo un cuerpo con otro, aunque diría que no está viéndonos al par de cuerpos en su forma cinemática. No está viendo cómo los estamos juntando, no está permitiendo el movimiento. Vamos entonces ahora en 3 dimensiones. Profe, una cosa, ¿ese sí Digo, sería cierre por fuerza? no, este sería cierre por forma. Correcto. La forma que tuvieras en la base, en el anclaje con los tornillos, ¿sabes dónde podría tal vez clasificarlo como cierre con fuerza? Si únicamente estuviera viendo, no es que es la forma que esté encajado en el piso y que tenga una fricción que esté impidiendo que salga de ahí. No, sí sería cierre por forma, hasta donde lo alcanzo a ver. Tal vez con nuestros cuates civiles sí tengan alguno que sea de cierre por fuerza, pero no, para nosotros sería cierre por forma. Tenemos un envolvente que nos está cubriendo a todo el cuerpo y está permitiendo que tengamos todas estas fuerzas. La misma forma de la unión nos permite que no se pueda mover. ¿Puedo continuar? Sí. Sí. Muy bien, ahora me voy con los de 3 dimensiones, nada más que los de 3 dimensiones que encontré están bien feos, dejen ver si encuentro algún otro con dibujos más bonitos. A ver, parece que sí lo encontré. Entonces, en 3 dimensiones tenemos la siguiente característica. Ahora vamos a tener que ver en cada uno de 3 ejes ortogonales. Vamos a buscar el desplazamiento, ver si se puede mover en X, en Y o en Z, o en R, en θ, en Z, en 3 ejes ortogonales. Tres giros que cumplan con la regla de la mano derecha. ¿Esto qué quiere decir? Si estoy viendo el eje X, agarro con mi mano derecha hacia dónde está apuntando el eje X y estoy buscando ese giro positivo. Si voy ahora con el eje Y, agarro con mi mano derecha hacia donde va el eje Y y veo hacia dónde está haciendo este giro. Y vean que es lo mismo que hacíamos con el eje Z. Nosotros agarrábamos al eje Z positivo viendo hacia sus caras y veíamos el giro positivo. Solo que ahora por estar en el espacio, vamos a buscar un total de 6 posibles libertades.
Se buscan 3 libertades de traslación y 3 libertades de rotación, dando un total de 6 posibles libertades. Ni modo, ya se complicó un poco más. Nuevamente vamos a estar viendo si es cierre por forma o cierre por fuerza, dependiendo de cuáles sean, de qué es lo que observemos, si se puede o no se puede separar. ¿Correcto? El primero que alcanzo a ver dentro de la tabla ahora es uno que le llaman bola. Yo le diría bola o balín. Aunque ahorita nada más estamos viendo una, después multiplíquenlo por mucho y tal vez sería el contacto en una superficie con múltiples balines. ¿Dónde he visto esos contactos? En algunos, ¿cómo le llaman esto? En algunas mesas de distribución de Festo, para que vayan deslizando libremente los paquetes. ¿Listos? Ya nos están marcando 3 ejes por si acaso. Por ejemplo, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ven alguna restricción con esta bola? No. No, y resulta que sería la versión tridimensional del patín. Porque ahora, hacia adentro y hacia afuera del pizarrón, ¿ven alguna restricción que pueda tener? Vean que por ser este rodillo, en lugar de ser la rueda, ahora es una bola, permite también el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Si quieren experimentar esto, tiren canicas en el piso y se ponen a tratar de caminar. No, mejor no lo hagan. Ya vieron a qué resultados funestos nos va a llevar. No hay fricción. O bueno, sí hay fricción, pero la fricción está siendo absorbida por la bola y permite cualquier movimiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Se puede mover hacia arriba? Pues sí se puede. Pero Perdería el contacto. por eso es que estoy pintando esta línea puntada hacia arriba. Ahora, ¿se puede mover hacia abajo? No, porque no puede atravesar el la... No, sería una restricción. sería una restricción. Y entonces, ahorita, viendo solamente 3 movimientos, lo que está saliendo es lo siguiente. Lo saco aquí para que lo alcance a ver mejor. Permite 2 movimientos libres paralelos al plano, perpendiculares entre sí. Pero el tercer movimiento hacia arriba lo puede realizar, pero pierde contacto, y hacia abajo no lo puede realizar porque está la fuerza normal. Eso es en cuanto a las traslaciones. En 3 ejes ortogonales tratamos de ver las 3 traslaciones. De ellas, solo puede realizar libremente 2, manteniendo contacto. Ahora voy a analizar los giros. Voy a poner el eje X. Y para identificar qué es el giro en la mano derecha, le voy a poner por aquí una ruedita, una flecha alrededor. En realidad el vector me indica solamente que va hacia la derecha. Y nosotros utilizamos esta flecha por encima de esta parte que le voy a llamar pseudovector para decir si el giro es positivo o negativo. Agarrándolo con la mano derecha, parece que tendría que ser hacia adelante de nosotros. Algo así. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Muy bien. Entonces, ¿permite ese giro o hay algún impedimento para que dé el giro en dirección 1? ¿Hay alguna fuerza que pueda impedirlo? No. No. Lo voy a poner solamente el positivo, pero veo que puede ser positivo o negativo. Voy ahora con el que va en dirección Z, perdón, en dirección X hacia arriba.
A ver si hay algo que impida el movimiento. Cuando trato de dar este giro positivo hacia arriba, ¿hay algo que impida este giro? ¿Ven alguna fricción? ¿Ven alguna superficie que tenga contacto? No. No, tampoco. Bueno, Entonces lo voy a dejar solo en un sentido, pero es que puede girar positivo o negativo. Ahora voy con en dirección Z. Veamos si en dirección Z, saliendo del pizarrón, hay algo que impida el giro. ¿Ven algo que impide el giro en dirección Z? No, Entonces, con esta información, vamos a tratar de clasificar en cuántas libertades, cuántas restricciones y si es cierre por forma o cierre por fuerza. ¿Cuántos grados de libertad alcanzan a ver ustedes? 5. ¿Cuántas restricciones alcanzan a ver? Una. Una. Y aparentemente ahorita les diría, sí, parece que al sumar los grados de libertad con las restricciones, en este caso sí dan 6. Ahora, ¿se trata de un cierre por forma o un cierre por fuerza? Fuerza. Por favor. ¿La forma impide que se desconecte o se puede desconectar fácilmente este cuerpo? Y gracias a que hay un permiso para que se pueda desconectar, entonces esto requiere un cierre por fuerza. ¿Mejor? Sí. Muy bien. ¿Dudas acerca de esta bola o balín? Algo parecido ocurre con la superficie lisa. Dentro de el Bill and Johnston lo clasifican en la misma parte. Dicen que son muy parecidos. Y son muy parecidos porque está carente de fricción. Solamente por eso son parecidos. Nuevamente, evaluemos de la misma forma. Hay movimiento en X, paralelo al izquierda-derecha. Hay movimiento en Y, adelante y atrás. Hay movimiento en Z, arriba y abajo. ¿Cuál de estos sí hay movimiento? en X sí puede haber movimiento. Izquierda-derecha sí. Adelante y atrás también puede haber movimiento. No tenemos ninguna fricción que nos esté impidiendo el movimiento. Hacia arriba. Pues perdería contacto. Hacia arriba perdería contacto. Y hacia abajo. No, ella no se puede. Muy bien. Ahora vamos a ver si hay alguna fuerza que impida, o más bien aquí no serían fuerzas, aquí estaríamos buscando pares de fuerzas que pudieran impedir alguno de los giros. ¿Ven algún par de fuerzas que pudiera impedir alguno de los giros? La versión de superficie lisa con este tipo de características de punta de contacto, yo creo que el mejor ejemplo que podría haber es traten de pararse sobre hielo. Bueno, no con patines, sino con zapatos normales. Eso sí más o menos sería el contacto de un cuerpo con una superficie lisa. ¿Hay algo que les impide rotar en alguna dirección? No. Todos los giros son posibles.
Y entonces, ya viéndolo desde el punto de vista de mecanismos, diría que todos los giros parecen posibles. Entonces no veo diferencia entre una bola y una superficie sin fricción. Permite todos los movimientos paralelos al plano, en perpendicular al plano o se separa o no puede atravesar la superficie y no hay nada que impida los giros. Para mí, ya viéndolo de esta forma, diría, tiene 5 grados de libertad, 5 posibles movimientos, una restricción y requiere un cierre por fuerza. Las bolas, los balines, lo que están tratando de simular es esa fricción nula, esa superficie lisa. Por medio de estos balines, ya juntando una pista de rodamiento del primer cuerpo con otra pista de rodamiento en el segundo cuerpo, vean que lo que estamos haciendo es eliminando la fricción. ¿Alguna duda? Ninguna. No. Sigo con el cable, pero ahora es un cable en 3 dimensiones. Recuerdo que para el cable que hicimos en 2 dimensiones tuvimos que utilizar un sistema polar. Ahora para el cable en 3 dimensiones tendría que utilizar un sistema esférico. En estos cables en 3 dimensiones tendría que utilizar un sistema esférico porque la tensión siempre va a jalar en dirección del cable hacia el otro centro. Y vean que esto siempre está en dirección radial. En direcciones teta y phi, creo que son los que utilizan como nombres dentro de un sistema polar. En direcciones teta y phi ortogonales, vean que ese punto se puede mover. Aquí estaría hablando entonces de un sistema esférico. No lo puedo alejar, pero sí lo puedo acercar. Resulta que vuelve a ser un cierre por forma o un cierre por fuerza. Fuerza. Por fuerza, necesito tener tenso ese cable porque si no, no tenemos esta relación de movimiento. En cuanto a los giros, a ver si funciona. ¿Hay algo que impida los giros que alcanzan a detectar? ¿O puede dar libremente cualquiera de estos giros? Puede darlos. Puede darlos, no tiene alguna restricción acerca de esos giros. Nada más déjenme alineo estos dos, en lugar de ponerlos en X y Y, los tengo que poner en teta y phi. En las otras dos direcciones ortogonales. ¿Mejor? ¿Sí se entendió esta parte? ¿Cuántos grados de libertad le clasificarían? Cinco igual, ¿no? Y una restricción. 5 grados de libertad, una restricción, cierre por fuerza o cierre por forma. Fuerza. Cierre por fuerza. Muy bien. Ahora entonces voy con el siguiente caso. El siguiente caso
es el de un rodillo sobre una superficie rugosa, lo que sería una rueda. Ahorita solo estamos analizando la rueda. No sé si arriba vaya a tener un eje como las ruedas de carrito de supermercado. Simplemente estamos viendo la conexión entre el piso y la barra gris. Entonces recuerden, a quien estamos viendo es al movimiento del cuerpo gris respecto al piso. Cuando hay muchas piezas, está la rueda, está el perno, tal vez tenga un rodamiento por ahí adentro, no sé cuántos tornillos, hay muchas piezas involucradas, pero a nosotros nos interesa ver cómo se mueve el eslabón gris visto desde el eslabón madera del piso. ¿Se puede mover hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha? En la dirección en la que no está lisa la rueda, pues no se podría, ¿o sí? Sí, la restricción estaría adelante y atrás. Ajá. Estaría hacia el fondo, hacia adelante y atrás. Y vean que justamente esa restricción sería gracias a la fuerza de fricción. Ahorita nada más voy a ver la fricción estática. O bueno, una fricción que no permite el deslizamiento. Porque si tuviéramos las condiciones de deslizamiento, ahí sí ven que es el cambio al otro comportamiento y quién sabe qué pase. Por suerte, tiene una fricción de este lado y otra fricción del otro lado. Y eso es lo que nos permite manejar coches. A lo largo de la cuerda tienen una fricción, pero esa la van a estar utilizando para poder incrementar o decrementar la rapidez de la rueda. Pero en cambio, en dirección perpendicular a la rueda, hacia adentro y hacia afuera del pizarrón, es la fricción que hay entre la rueda y el piso la que nos va a poder ir guiando y nos mantiene centrados en camino. En cambio, hacia adelante y hacia atrás, no veo que haya alguna restricción del movimiento. Para la rueda sí, pero para la barra gris no veo ninguna restricción de movimiento. Sí podría llegar a ser posible el movimiento hacia adelante y hacia atrás si llegamos al deslizamiento. Pero mientras no soporte la fuerza, no hay ningún problema. Movimiento hacia arriba. ¿Se puede separar del piso? Sí, pero pierde contacto. Sí, pero pierde contacto. Lo voy a poner entonces con rayitas. ¿Y puede atravesar el piso? No. No. Entonces ahí tendría otra restricción. Las dos que están hacia afuera y hacia adentro las voy a tomar solo como una. A una lo voy a poner positiva y ya si me sale negativa es que iba hacia el otro lado. Ahora voy con todos los giros. Veamos si puede impedir alguno de los giros. En dirección izquierda-derecha, ¿puede impedir el giro? ¿Hay algo que pueda generar un par? Me parece que no. No, aparentemente y creo que no. No alcanzo a ver algo que pueda impedir ese par. Solo sería como que un giro en X, ¿no? O sea, no se puede, por la forma en la que está unida con la rueda, no podría rotar en esa dirección, ¿o sí? Voy a irme con...
manejando bicicleta. Vas manejando la bicicleta y si avientas el cuerpo hacia un lado, ¿hay algo que impida que la rueda te mantenga siempre en vertical? ¿O puedes girar y acostar la bicicleta libremente? Ah, ok, sí, sí, cierto. No veo ningún par. Lo mismo hacia adelante y hacia atrás. Vean que gracias al perno que está en dirección hacia afuera y hacia dentro del pizarrón, permite el giro libremente. Hay quienes dicen que el giro en dirección vertical, sí podría haber un par debido a la fuerza de fricción en el contacto. Pero generalmente ese giro sería el que nosotros vencemos al momento de dar la vuelta de la rueda. Entonces, en realidad veo que sí tenemos ese giro libre. Con esta información, con estas consideraciones, en donde la fricción lateral sí nos alcanza y la fricción en vertical no impide el giro, ¿cuántos grados de libertad alcanzan a ver? Sí, 4, ¿no? 4 grados de libertad, sí. Sería un giro, 2 giros, 3 giros y una traslación. Me parece bien. ¿Cuántas restricciones alcanzan a ver? 2. 2. Y ahora, ¿dirían que es un cierre por fuerza o un cierre por forma? ¿Por fuerza? Por fuerza. Necesito que esté apoyado contra el piso porque si no, no logramos generar ni las normales ni las fricciones. Voy con otro, lo que es rueda con un riel. Mientras que en el de arriba estamos viendo una rueda de coche contra el piso, en el de abajo estamos viendo una rueda de tren contra un riel. Veamos si el riel nos da mayores capacidades. Movimiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Algún problema? Ninguno. Ninguno. Movimiento hacia arriba. Se puede despegar, ¿verdad? Sí. Movimiento hacia abajo. No, No. ahí no empuja el piso. Muy bien. Movimiento hacia adelante, hacia afuera y hacia adentro del pizarrón. No por el riel. No. Observen los rieles. ¿Saben cómo qué rieles estamos hablando aquí? Como los rieles que están en los cruces del tren a nivel de calle con coches. Por ejemplo, en el tren ligero o donde más los he visto. Allá por la zona de Vallejo, en donde el tren tiene que cruzar por el tránsito del coche. Y observen que hay un riel de un lado y un riel del otro lado, o la rueda agarra todo el riel. En este caso, en dirección del riel se da un cierre por forma. El riel impide que la rueda se salga. En dirección vertical diría que es un cierre por fuerza. Necesito que apoye para generar la normal. En cuanto a los giros, no veo que haya alguna restricción. Todos los giros parecen ser posibles. Hay quienes discuten que el giro en dirección vertical tal vez sí fuera posible o que no fuera posible si es que la rueda está agarrando a todo el riel. Pero con estas consideraciones que tenemos ahorita, les diría, parece que sí es posible cualquier giro. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Muy bien. Y entonces aquí parece que tiene un comportamiento solamente distinto en algo. Son 4 grados de libertad, una traslación a lo largo paralela al riel y todos los giros, 2 restricciones, la que me impide atravesar el piso, que es un cierre por fuerza, y la que me impide salirme del riel, que es un cierre por forma. Esta tiene las dos simultáneamente. Un cierre por fuerza, la normal, y un cierre por forma, el riel. ¿Mejor? Sí, profe. Voy con el siguiente.
No voy a saltar el de superficie rugosa porque ahí tendría que estar analizando cada una de las posibilidades de ¿hay fricción o no hay fricción? ¿Sí me alcanza o no me alcanza? Parece que uno más interesante para mecanismos sería la rótula. Para que entendamos esta rótula, la Barbie. La Barbie agarraba el cuerpo y decía, me cayó mal la hermana, ¡pac! Y le sacaban la cabeza en un solo movimiento. Y resulta que no salían las tripas de la Barbie. Sino, bueno, también lo pueden hacer con el G.I. Joe para que no sea problema de género. El G.I. Joe, y entonces agarraba la guerra, ¡pac! Y se le zafaba la cabeza o se le zafaba la pierna. Y vean qué forma quedaba. Quedaba una esfera que del otro lado tenía un cuenco. Estas articulaciones las tienen ustedes en realidad. Son las articulaciones que están en el hombro. Es una esfera dentro de un cuenco, o la que está entre el fémur y la pelvis, una esfera dentro de un cuenco. ¿Ya se imaginaron bien esa rótula o esfera y cuenco? Sí, profe. Muy bien. Seguramente sí desarmaron Barbies o G.I. Joe. Entonces, veamos qué movimientos permiten. ¿Puede moverse hacia la izquierda y hacia la derecha? No, están otros ahí. No. La misma forma del cuenco me impide moverme hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia afuera y hacia adentro. Tampoco. Tampoco. Hacia arriba y hacia abajo. Sé que experimentalmente ustedes sí lo hicieron, pero fue porque rompieron la forma. Pero en realidad, esta forma del cuenco no me permite moverme ni hacia afuera ni hacia adentro. Me genera 3 restricciones para la traslación. Mientras que veamos qué ocurre con la rotación. ¿Ven algo que impidiera la rotación de su hombro? En alguno de los ejes. Bueno, si están lastimados del hombro, tal vez sí, pero vean que con el hombro o con la pierna pueden dar los 3 giros, pueden dar el giro en X, en Y o en Z, sin ningún problema, siendo estos 3 ejes ortogonales. Esa es la gran ventaja de esa articulación. Ya sé dónde más la pueden encontrar. Entre el guacal y la pierna del pollo. Ahí cuando vayan comiendo pollo, lo pueden desarmar y ahí podrán encontrar esa articulación alrededor. ¿Sí la imaginan ya? Sí, ya mejor. Muy bien. Sí, ¿Cuántos profe. grados de libertad? Tres grados de ¿Es libertad. 3? Todas las rotaciones, 3 rotaciones. ¿Cuántas restricciones? 3. Todas las traslaciones, 3 fuerzas en cada una de las direcciones. ¿Cierre por fuerza o cierre por forma? Por forma, ¿no? Forma. Por forma. La forma del cuenco es lo que nos va a dar este cierre. Y entonces, de tarea, aunque ya viene parte de la tarea resuelta en estas tablas, la tarea será completar estas tablas. Por favor, vuelvan a repetir lo que hicimos, entendiendo cuáles son los movimientos posibles y cuáles son los movimientos que no se pueden realizar, pero todavía me falta ver 4 casos. Los 4 casos completen la tabla y analicen si está siendo cierta esa información. Nos faltaría, lo que van a tener ustedes que analizar con esto que estuvimos haciendo, van a ser la junta universal. Si quieren imaginar una junta universal, son las que están abajo de los camiones que salen del motor y se conectan contra el eje cardano en medio abajo. Les llegan a llamar crucetas. El empotramiento, ese no tiene tanto chiste, está pegado uno con el otro. Y hay una pequeña diferencia entre estas dos bisagras o cojinetes. En el de arriba, el cojinete no tiene ningún tope y puede deslizar a lo largo
la barra puede deslizar a lo largo del cojinete. En cambio, en el de abajo, vean que sí tiene limitantes y no puede avanzar ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Sí se alcanza a ver la diferencia en estos últimos dos casos? Sí, profe. Por favor, entonces, con lo mismo que estuvimos haciendo en clase, por favor, vayan analizando estos últimos 4 casos. La tarea que van a entregar es presentar toda la tabla con este análisis, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, cada uno de los casos analizados. ¿Alguna duda? Ninguna, Voy a profe, todo detener bien. ya la grabación.